Bienvenido a la parte 4, la final parte de gastronomía en la Edad Antigua. Llegando al final de esta era antigua, eh, hago mención del pueblo hebreo. Los hebreos eran agricultores, cultivaron cereales como el centeno, la cebada, ellos también tenían olivo, tenían vid, una mata de uva. Mucho más tarde llegaron a tener trigo también. La bebida más importante era la leche de cabra y la de oveja, porque el agua era muy escasa. Muchas veces cuando había agua, esta era insalubre. Entonces se hidrataban a través del consumo excesivo de leche de cabra. Eh, Conocían el cilantro, conocían el comino, utilizaban pimienta, y con todo esto aderezaban lentejas, frijoles, garbanzos, muchas legumbres de fácil crecimiento, de rápido crecimiento y que se podían almacenar y transportar de manera sencilla. La técnica de cocción, casi unánime, era la de hervir. Muy pocas veces se hacían cosas asadas. Y bueno, y muchas de estas cosas, o la gran mayoría de estas cosas, se sabe gracias a las informaciones suministradas a través del Torah, que es el libro sagrado de los hebreos. Ahora, lo que en realidad hace interesante el estudio de la alimentación hebrea o cuando ella comienza en la Edad Antigua o los finales de la Edad Antigua a desarrollarse es lo expreso y largo que eran las leyes que determinaban muchas veces la dieta de esta sociedad en particular. Porque vemos que no era particularmente variable ni poseía muchos descubrimientos técnicos, ¿no? Es una cuestión mucho más interesante visto desde un punto de vista cultural. Entonces, podemos mencionar restricciones impuestas a través de la clasificación de los animales como puros e impuros. A muchos de estos les debe hacer clic un poquito porque podemos recordar aquellas teorías explicativas de Levi Strauss, entendiéndolas a través del estructuralismo social y todo esto, de aplicarle simbolismos muchas veces abstractos al alimento. Y esto es lo de la clasificación puros e impuros. Entre las leyes de la dieta hebrea, hay muchísimos, podemos mencionar unos cuantos, por ejemplo, eran puros aquellos que tenían la pezuña córnea y hundida como el buey, como el ternero, como el cordero. Entonces son impuros el caballo, el cerdo, o sea, lo que no tiene la pezuña como puyúa, sino la tiene como plana, o que lo de los roedores, porque tienen como deditos. Estaba prohibido comer también halcones, águilas, cuervos, avestruces, básicamente todas las aves que no estaban previamente domesticadas, las ibis de Egipto, todo esto. De animales de agua solo podían comer cosas que tenían escamas, entonces nada de como barracudas o cosas por el estilo. De los insectos no se podían comer las que tenían alas, excepto el saltamontes que tenía patas para saltar. Entonces, como tenía patas para saltar y no nada más se movilizaba con las alas, entonces eso sí estaba bien. Aparte, no se podían comer animales puros si habían muerto de una muerte natural, o si habían sido atacados por un depredador o algo por el estilo. Aunque este tiene un poquito más de sentido, ¿no? El sentido como de bacterias, ¿no? Siempre se tenía que tener cuidado que al sacrificar un animal, este fuera completamente desangrado y de una manera ritual, porque la sangre de cualquier animal era tabú, ¿no? Estaba expresamente escrito en el Torah, como todo esto estaba expresamente escrito en el Torah. Por ejemplo, de la res solo se consumían las 7 primeras costillas de la cabeza, o sea, de la cabeza para abajo. Lo que es la espaldilla o el lomo delantera del animal, pero no la parte trasera, nada de la parte trasera, como de la punta gorda o rabo, mucho menos. Todo eso se tiraba de una manera ritual también. Al finalizar de escuchar todas estas partes de gastronomía en la Edad Antigua,
En la unidad número 3 encontrarán un video sobre la agricultura y Egipto y además de eso un cuestionario.